Bueno, vamos a continuar con las resoluciones de los ejercicios. La idea acá es dar una matriz 5×5 de una función que permita determinar si el resultado del sumar la fila y columna de centro de cada una. Entonces, vamos a ver. En este caso no vamos a esforzarnos tanto en generar un programa, pues nos están diciendo solo una función. Función suma centro 2 matrices. Entonces tenemos la matriz A, que es un arreglo, una matriz 5×5 de enteros, y tenemos también una matriz B, dos puntos, matriz 5×5 de enteros. Bases reales también, pero el programa en realidad no nos está especificando eso. Como puede parecer bastante obvio, vamos a necesitar quizás una variable para recorrer cada una. Entonces, declaración, variables, declaramos i, declaramos j de tipo entero. Hacemos inicio. Vamos a guardar una variable para la respuesta. Echamos siempre nuestra respuesta en 0. Nos dice que vamos a recorrer siempre la fila central y la columna central. La fila central y la columna central sería, como son 5, 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería la de medio, que sería 3 y 3 hacia abajo. Entonces para i igual 1 hasta 5, vamos a sumar en respuesta a cada uno sin parar. Acá me pidieron un solo método, pero yo pude haber hecho, quizá también pensar para el futuro, puedo pensar en un método que me permita sumar una columna específica del arreglo y una columna específica de la matriz. Pero en este caso simplemente voy a que siempre que yo necesite sumar, me va a pasar por acá y va a pasar por acá, ¿verdad? Pero que notamos allí en el recorrido hacia abajo y el recorrido hacia acá, la suma se suma dos veces este de acá en ambas variables. En este caso es cuando i vale 3, entonces yo puedo colocar un sí, y es igual 3, entonces yo puedo proceder a restar o puedo sumar, hacer este proceso, ¿verdad? Mientras i sea diferente de 3, si no, voy a hacer esta suma, pero voy a garantizar que solo se haga una vez. Y como hago eso, elimino una de las sumas de A y una de las sumas de B. Pude haber hecho una resta, pude haber hecho cualquier cosa, pero debemos contemplar siempre, siempre debemos pintar nuestro escenario. En este caso teníamos estos números, 1, 2, 3, y queremos sumar este de acá con este de acá. Y cuando nos damos cuenta, pasamos dos veces por el mismo valor. Vamos con otro.
dice, dada una matriz, haga un método que permita sumar los bordes de la matriz. Entonces vamos a hacer también una función. Entonces tenemos este método que acabo de crear acá, sumar dos matrices, recibe la matriz A de 5 por 5. Y en realidad vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos anteriormente. Asignamos a respuesta 0 porque la respuesta es un acumulador, y para i igual 1 hasta 5 para que necesito sumar este lado de acá con este lado de acá, con este lado de acá abajo, con este lado de acá. Entonces lo primero que yo puedo hacer es sumar esta parte de acá. Para sumar esta parte de acá solo debo moverme en la posición 1 e irme moviendo en todas sus columnas. Entonces a respuesta le voy a asignar A en la posición 1, I. Como respuesta ya tiene un valor anterior, debo acumularlo. Uy, acá en esta función me los comí. No se olviden de eso. Y luego vamos a hacer entonces este de acá, que también es bastante sencillo porque es simplemente desplazarme por la columna 1 de A, y la columna viene a ser representada por este de acá, y nos vamos a mover en... Entonces en vez de hacerlo así, sería así, y me estoy desplazando aquí porque recuerden que se enumera 0. Entonces recuerden que se enumera de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, y yo quiero ahora este espacio de acá, o sea, recorrer todo esto de acá, por lo que voy a hacerlo así. Y si lo notan, en realidad es igual para los otros dos casos, solo que voy a cambiar el número por el otro límite, que en este caso es 5 y 5. Si la matriz es 5 por 5, no podemos colocar allí. Entonces lo que tenemos que plantearnos es los numeritos que están arriba de la matriz y ver qué está pidiendo el ejercicio. Entonces fíjense, este otro ejercicio: hago una matriz 8 por 8 que representa un tablero de ajedrez. Hago una función que, dada una posición IJ, escriba las posibles posiciones al que puede mover un peón. Entonces nos dice que lo que nos van a dar es IJ, y el tablero de ajedrez está libre y sin ningún otro objetivo, por lo que ya sabemos que el peón no se podría mover en diagonal, ya que no hay objetivos para atacar, y solo nos pide que a qué posiciones se puede mover el peón. El peón solo se mueve hacia el frente y puede moverse una casilla o dos casillas dependiendo de ciertas condiciones. En este caso vamos a notar que realmente la necesidad de tener el tablero dentro de nuestros parámetros no es tal, porque solo necesitamos saber la posición del peón en la casilla I y J, y vamos a necesitar un elemento que no nos está diciendo el ejercicio, pero sería bueno saber, y ese caso va a ser un booleano que me indica el color. Vamos a usar, en realidad no nos interesa saber si es negro o blanco, puede ser verdadero para negro o verdadero para blanco, dependiendo de cómo usted lo quiera ver. Realmente solo nos interesa saber que el usuario sepa hacia dónde lo va a colocar. Entonces nos dan I y J. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si en este caso I, ¿verdad?, es la casilla 7 o la casilla, si está en la casilla 7 o en la casilla 2.
Entonces si i es igual a 2 y lógico y color, perdón, o y es igual a 7 o y no color, es decir, negamos el color, entonces lo que podemos decir es que se puede mover dos puntos, es decir, está aquí y pertenece a las que están acá, o está acá y pertenece a las que están acá, a las blancas o a las negras. Vamos a decir que las blancas están con true, las negras por acá con falso. Entonces si están las blancas, le va a pasar color en true y es igual a 2, entonces puede moverse dos espacios o un espacio, es decir, puede moverse hacia acá o hacia acá. Y si está acá, puede moverse hacia acá o hacia acá. El color nos va a determinar si aumentamos o bajamos. Por lo que vamos a declarar una variable, ¿verdad? Declaración variable aumento o movimiento de tipo entero. Inicio. ¿Qué va a ser la variable de movimiento? Nos va a decir cuánto casillas se va a mover el peón, si va a adelantar o a atrasar. Y eso es simplemente, vamos a explicar acá un detalle bastante común en los lenguajes de programación, que es el igual, que es la condición simple. Y si la condición simple se coloca color, el signo de interrogación, y en este caso puede ser menos 1, que digo 1 o menos 1. Ya vamos a ver. La condición simple indica que si esta condición es correcta, acá puede haber una expresión concreta larga, va a asignarle a movimiento este valor. Si no, va a asignarle a movimiento este otro valor. Movimiento lo que nos va a indicar es cuántas casillas se puede mover el peón y hacia dónde se va a mover. Recordemos que los peones solo se mueven una casilla hacia adelante o una casilla hacia atrás, dependiendo de qué lado está. Si comienza de este lado, va a avanzar una casilla. Por eso que si color es verdadero, avanza una casilla. Si color es falso, lo que va es a decrementar, porque y siempre baja. Entonces acá lo que vamos es a escribir si está en las casillas iniciales, se puede mover a y acá vamos a colocar y dos puntos J para indicarle en qué posición, y acá simplemente le colocamos más movimiento. Si fuera negativo le va a bajar 1, si fuera positivo le va a sumar 1, o se puede mover más movimiento por 2, ¿verdad? Sí, se puede mover dos casillas. Fin si se encuentra al principio. Si no ha llegado al tope, y para llegar al tope, ¿verdad? También comprobamos con i. El tope sería que estuviese en la casilla 7, 8 y color fuera verdadero, o que estuviera en la casilla 1 y color fuera verdadero. Escribir
se puede mover si y es igual a 8 y color es igual a esto, entonces quiere decir que no se puede mover. Vamos a dejar esta condición en el si no, porque si y es igual a 8 y el color es verdadero, quiere decir que es las de acá y llegó hasta el final. Es decir, si avanzara una más se desbordaría, y si es el contrario, si retrocediera una más se desbordaría nuestro arreglo, por lo que debemos escribir lo siento, ese peón ya no se puede mover. Si no, va a escribir se puede mover a y por 1 no es necesario, más 1 j, es decir, j no pasa nada porque no hay que calcularla, entonces tenemos fins. Y de esta forma, fíjense, si está en el inicio, le dice se va a mover 2, puede moverse 2 espacios o puede moverse uno solo. Si está acá, le va a decir puede moverse a este de acá, o en caso de que sea una blanca, a este de acá. Si no, le va a decir, llega al final, al tope, que es lo máximo que puede llegar un peón, le va a decir lo siento, pero ese peón ya no se puede mover. Realmente en algún punto del programa ese peón debió haber cambiado a otra ficha, pero ahorita no nos interesa. Ok, los movimientos del caballo son más chéveres. Imaginémonos, por ejemplo, que el caballo se encuentra en esta posición de acá. El caballo se puede mover siempre en él, es decir, 2 hacia arriba y 1 hacia el lado, o 2 hacia arriba y 1 hacia el lado, 2 hacia los lados y 1 hacia arriba o hacia abajo, 2 hacia abajo y 1 hacia arriba o hacia abajo, o 2 hacia acá y 1 hacia el lado y hacia el lado. Entonces, notan lo que tenemos, ¿no? Lo primero que debo comprobar es que si i más 2 sale del tablero, si i más 2 sale del tablero por cuestiones de punto más abajo. Si i más 2 no sale del tablero, es decir, i más 2 es menor a 8, entonces yo puedo colocar acá el escenario, pero i más 2 puede ser acá como puede estar justo acá el caballo. Entonces acá este movimiento también sería inválido, por lo que yo debo preguntar ahora si puedo desplazar J hacia cualquiera de esos dos lugares. Si J más 1 es menor, aquí es 9, que es menor a 9, 8 es una posición válida y acá también es menor a 9, entonces yo me puedo mover esa posición. Entonces fíjense, yo escribo se puede mover a i más 2 j más 1, que es lo que he comprobado. También puedo estar de este lado al final y no moverme hacia el lado, entonces puede ser que copiamos esto mismo de acá. Fíjense que no son destructivas, es decir, porque también puedo poder estar acá y me va a salir, así que no, una condición no tiene por qué interferir en la otra. La otra condición es que yo le pueda restar ahí y él se mantenga y siga siendo mayor a menos 1, entonces se puede mover a i más 2 j menos 1. Finse. Entonces yo podría en este punto también decir que para i menos 2 lo único que tengo que comprobar es que sea mayor a menos 1
Y luego podría hacer esta afirmación, pero ¿qué noto acá? Códigos repetidos. Veamos si podemos mejorarlo. Lo que yo voy a hacer es crear un pequeño método que me verifique si I y J están en los límites. Si I es mayor a 0 y I menor a 9, en este caso será menos 1, entonces no estoy fuera de los límites en cuanto a I. Y si no, y si esto es correcto, simplemente voy a revisar lo mismo para J y J. Realmente puedo llevar esto también a una sola operación para siempre saber esto, pero tampoco vamos a hacer tanto movimiento y vamos a escribir se puede mover a I y se puede mover a J. Claro, y entonces ¿cómo hacemos para utilizar esto acá? Fíjense que yo aquí simplemente estoy usando todas las operaciones y las coloco acá, entonces lo único que sabe es que no se puede mover si el resultado de la operación es lo deja en un borde no permitido, es decir, si I llega a ser menos 1 o mayor a 9 o 9, o si J llega a ser menor a menos 1 y J mayor a 9. Si esto pasa, o sea, si está en una posición válida, para escribir el movimiento, por lo que ahora yo solo debo preocuparme por el movimiento de la figura que quieren representar. Movimiento límite simplemente va a ser un llamar a movimiento límite en I más 2, J más 1. Luego I más 2, J menos 1. Luego I más 1, J menos 2. Luego I más 1, I menos 1, J menos 2. Luego, entonces acá tenemos todas las operaciones posibles. Se puede mover dos casillas hacia arriba de I, que fue lo que les dije, que sería hacia acá o hacia acá, y luego moverse una hacia acá y una hacia acá, o dos casillas hacia abajo de I, que son dos hacia acá, y luego para acá y para acá. Se puede mover dos casillas en positivo de J, que sería para acá, en realidad son tres casillas, y luego para acá y luego para acá. Y se puede mover en dos casillas, en tres casillas hacia acá, y que sería aquí o aquí. Vamos a corregirlo de las tres casillas y simplemente cambiamos el 2 por un 3. Esto quizás se pueda hacer en un método que no me tenga que yo llamar tantas veces a la función movimiento límite o al procedimiento movimiento límite. ¿Qué hace movimiento límite? Pregunta si los valores están dentro del límite, y si están dentro del límite yo los escribo. Fíjense que de esta forma también pudiera arreglar la función del peón para revisar si la posición en la que lo estoy mandando es correcta. Lo único que no me brinda esto es la posibilidad de escribirle que no existe movimiento posible, pero se puede arreglar para eso y quedará a su consideración. Este otro ejercicio realmente es bastante sencillo, dado un arreglo de números naturales, obtenga el promedio de todos los números y luego muestre los números que están por debajo. Simplemente iba a sumar todos estos números del 1 al 8, los divide entre 8 y
dice todos los números que estén por debajo. Realmente no lo voy a implementar porque me parece bastante simple. Veamos ahora lo que eran los ejercicios con cadenas, y vamos a hacer, haga un método, función, que tome una cadena y determine si es correo electrónico. Los correos electrónicos no poseen caracteres especiales a menos que sea punto o piso, y deben tener un carácter arroba seguido de uno o más caracteres, luego algún punto y seguido uno o más caracteres. Vamos a ver qué hacemos acá. En este caso lo primero que necesitamos es el nombre de la función, que se llama verificar mail, y recibe un mail que es de tipo cadena y el lógico que es la respuesta que va a dar. Entonces vamos a ir revisando a ver qué tiene la función. Este es otro caso en el que más nos sirve buscar el fallo que buscar el caso correcto. Lo que vamos a intentar es siempre buscar si falló en algún momento. Si logramos ejecutar toda la función hasta el final, quiere decir que el mail estaba bien. Lo primero que tenemos que comprobar es que no posee ningún carácter especial a menos que sea punto o piso. Vamos a recorrer la cadena hasta conseguir el primer arroba, que es nuestro signo de parada, y durante todo eso no podemos conseguir ningún signo diferente a los ya concebidos. Vamos a ver. Bueno, entonces en este punto lo que vamos a hacer es declarar una variable i para ir recorriendo la cadena mail en la posición y vamos a hacer un mientras la cadena sea diferente del arroba. Si esto es así, vamos a ir incrementando hasta que consigamos el primer arroba. Durante todo eso lo que debemos es verificar qué letra tenemos actualmente. Existen en realidad en este punto distintas formas de hacerlo, pero yo puedo usar una función que ya definimos acá. Para eso voy a necesitar una cadena que va a ser lo voy a llamar letras permitidas de tipo cadena, y simplemente le inicializo con todas las letras que están permitidas. En este caso es una cadena que tiene A, B, C, D, E, F, y ustedes saben que va a continuar hasta la Z y va a tener todas las letras en mayúscula también hasta la Z y todos los números hasta el 9, 0 incluido, y los únicos caracteres que va a tener va a ser el piso y el puntico. Entonces, suponiendo que yo escribí realmente todas estas letras y todo esto, continuamos con el ejercicio. Si lo recuerdan o si no lo han visto, en el video de cadenas está la explicación de un método que te permite obtener saber si en la cadena X, es decir, letras permitidas, está este carácter o esta cadena. En este caso vamos a hacerlo igual. Lo único que yo voy a hacer es llamar a ese método, no lo voy a redefinir acá, y le voy a pasar el carácter actual. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar entre todas las letras que están acá ya predefinidas, que son mi abecedario, mi alfabeto permitido, va a verificar si el carácter actual está dentro de esas letras. Si está dentro de esas letras, quiere decir que la función me va a arrojar una posición X. Pero si no está, recordemos, la función me devuelve un -1. Entonces, acá no era sino igual. Si la función me devuelve un -1, quiere decir que no está dentro de mi alfabeto disponible. Es decir, pudo haber sido cualquier otro carácter. Falso. Fíjense que el arroba, a pesar de no estar acá definido, no lo va a tomar como un arreglo no definido. Entonces dice, debe tener un arroba seguido de uno o más caracteres, luego un punto. Uno o más caracteres. Entonces vamos a sacar el punto de acá, porque el punto lo podemos comprobar
y el mail no es ese puntico de allí, diferente ese punto, lo comprobamos por separado y podemos hacer de nuevo el mismo ciclo repetitivo, pero esta vez lo que vamos es hacerlo hasta que consigamos un punto. En ese caso solo deben haber letras. Si conseguimos algo diferente, alguna letra o algún piso, vamos a bloquear el sistema. Lo último que nos dice es que mientras y no haya alcanzado el final, es decir, que ya no hayamos alcanzado la longitud del arreglo, que en este caso recordemos que y puede ser igual a longitud, se acaba de ir la luz. Entonces mientras y sea menor o igual a la longitud, lo que vamos a hacer es ver si el siguiente de las letras siguen estando en letras permitidas. Fíjense, revise hasta la arroba, revise hasta el punto y revise hasta acá. Podríamos mejorar esto con funciones, pero también queda su criterio. Lo último que nos queda por hacer es algún método que te da la siguiente, que te haga una cédula de la siguiente forma: B22 487 247, extraiga solo el número y queremos que lo devuelva de tipo number. Veamos cómo lo hacemos. Definimos, claro está, la función cédula number, que es de tipo 6 y nos va a devolver un entero que va a ser la cadena. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la B, luego vamos a ir tomando cada uno de las letras, eliminando el punto. No nos están pidiendo que verifiquemos si la cédula es correcta, nos están pidiendo algo bastante simple: sacar eso, y ese es el formato que nos van a dar. Entonces vamos a hacer una declaración. Como nos dicen que la cédula va a venir con este estilo, vamos a inicializar y en la posición 2, porque vamos a comenzar a recorrer desde aquí. Vamos a ir uniendo cada uno de los números, siempre omitiendo el punto. Entonces vamos a hacer un ciclo for, un ciclo para y hasta longitud de la cadena, que en este caso es 6. Si 6 en la posición y es diferente del punto, recuerden, no va a haber ningún otro carácter debido a como nos dice el ejercicio, entonces lo unimos a la respuesta, en este caso a la respuesta cadena, que nos va a guardar o nos va a ir concatenando en una variable cada una de las respuestas. Recuerden que cuando sumamos cadenas o caracteres nos devuelve una cadena con la cadena anterior. Como este es un acumulador de cadenas, es decir, para yo poder agregarle una cadena más a esta cadena, tiene que tener algo al principio. Entonces lo inicializamos en vacío. De esta forma nos va a primero tomar el 2, luego en el siguiente ciclo el otro 2, luego en el siguiente ciclo se omite el punto y así sucesivamente. Hacemos un fin sí, un fin para y terminamos con un fin. Oye, pero faltó algo: retornar. Acá lo que vamos a hacer, o lo que deben hacer ustedes, colocar respuesta, y en el caso de que el programa lo permita, vamos a hacer un parse int o convertir a entero la cadena. Pero en clase vimos cómo hacer esto en pseudocódigo, se queda para ustedes.
y lo vamos a devolver. Como desafío final vamos a dejar la implementación del parseInt. ParseInt convierte una cadena en su representación numérica. Va a recibir la cadena y va a devolver un entero. Para esto vas a necesitar tener una forma de pasar de carácter a número. Entonces yo te voy a dejar acá esta implementación que es carácter to number. Simplemente recibe el carácter, es decir, lo que está en la cadena en la posición y lo convierte a su representación numérica. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9, de forma bastante simple. Y usted simplemente se va a encargar de convertir esa cadena a entero real. Para esto se puede ayudar del valor posicional de los enteros, es decir, la posición que ocupa da el valor que tiene dentro de él. Entonces investiga un poco y logra hacer este pequeño ejercicio.